Es un gusto dirigirme a ustedes para tratar un tema que es interesante y resulta enormemente actual. Nos vamos a referir a la ética en la función pública. Y resulta que en la fecha en que estamos haciendo esta grabación hay abundante material, abundante anécdota en el medio político nacional que nos muestra la importancia del tema y también nos motiva a reflexionar sobre el tema. Acaban de cesar al Contralor General de la República del Perú y por el Congreso, y lo han cesado por problemas de conducta ética. Conducta ética que en los ejemplos que demos más adelante analizaremos un poquito también su caso para ver cómo funciona todo el tema de la ética en la función pública. Pero cuando vamos a hablar de ética, yo quisiera comenzar con dos anécdotas. La primera es una muy antigua y está en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. En una edición completa de las... muchos de ustedes deben haber escuchado la historia del Cañoncito. Es una historia que se remonta a 1849, cumpleaños del mariscal Ramón Castilla, presidente de la República del Perú, 1849. Estamos hablando de hace más de 100 años, mucho más de 100 años. Y la historia narra Ricardo Palma que en su cumpleaños un joven se acerca y le hace un presente. ¿Cuál es el presente? Un dije pequeño de oro de un cañoncito. El dije de oro puesto encima de una base de plata. Y cuando lo recibe, el Ramón Castilla, que era un militar de expresiones muy originales y muy peruanas, muy criollo, lo que diríamos nosotros, no quiso tocarlo y le dice a uno de sus ayudantes: por favor, ponlo en el gabinete. Pero el que le regalaba el joven trataba de explicarle de qué se trataba, que quería que viera la filigrana y la calidad de la filigrana, pero decía: no lo toquen, es peligroso, puede dispararse en cualquier momento. Igual hizo Ramón Castilla con toda la gente que se le acercaba, le decía: no toquen el cañoncito, puede dispararse en cualquier momento, y quedaba en el gabinete. Unas semanas más tarde desapareció del gabinete el cañoncito y apareció en la cadena del reloj que usaba don Ramón Castilla. ¿Qué había sucedido? Bueno, y cuando se acercó, en la noche de ese cambio, reúne a sus ayudantes de don Ramón Castilla y les explica que ya había disparado el cañoncito, que era una carga pequeña, menor, no había causado grandes daños. ¿Qué había sucedido? El joven que le había hecho el presente quería un puesto de intendente en una aduana del Callao, y el general le había cedido. Y cuando se refería al disparo pequeño, se refería a eso. Había pedido algo pequeño, no había pedido gran cosa a cambio de su obsequio. Esta anécdota nos jala a nosotros a una pregunta. Cuando uno está en la administración pública, ¿puede obsequiar un puesto de trabajo? Y les recuerdo la fecha, 1849. Estamos en el 2017, más de 150 años. Entonces, la segunda anécdota, también referida al tema de la ética en la función pública, es algo que escuchábamos hace algunas semanas a raíz de todos estos problemas que han habido que hay en nuestra ciudad. Y uno de los problemas serios que ha ocurrido recientemente en la ciudad de Lima es un incendio donde dos trabajadores informales trabajaban en un contenedor y estaban encerrados.
el dueño del contenedor había puesto candado al contenedor y los había encerrado. Se produjo un incendio y estos dos trabajadores informales murieron. A raíz de este incidente, el ministro de Trabajo, en una declaración pública en esos días, dijo que no se puede tener encerrado a trabajadores formales o informales. Yo repito la expresión que escuchamos al ministro de Trabajo. No se puede tener encerrados a trabajadores formales o informales. El asunto es, sí se puede. Sucedió. Y lo que uno debe preguntarse en este caso ¿es el verbo correcto decir se puede o se debe? Y ahí yo les voy anunciando de qué se trata cuando hablamos de la ética en la función pública. No es lo que se puede, hay muchas cosas que se pueden hacer. Es lo que se debe. No se debe. ¿Por qué? Porque la norma laboral lo prohíbe, porque no estamos en un régimen de esclavitud, porque para vivir como ciudadanos civilizados ya no debemos hacer esas cosas. ¿Que se pueden hacer? Sí. ¿Quién lo va a hacer? Alguien que tenga una mente criminal y habrá que sancionarlo por eso. Bien. Con esto tenemos un primer acercamiento a lo que es la ética en la función pública. Yo quisiera ir ahora a lo siguiente. ¿Ya? Y siempre pensando cómo transmitirles los conceptos de manera anecdótica, de manera didáctica, que sea más fácil y que nos motive a ir metiéndonos al tema de una manera reflexiva, inteligente, no de una manera que yo podría hacer en este momento, de contarles qué dice el Código de Ética de la Función Pública, que es una ley. Y podríamos leer la ley y ya estaríamos diciendo, ya se cumplió. No, vamos a pensar en ética, vamos a pensar en qué cosa es la ética. Y hay otro autor que a nosotros nos entusiasma mucho, es un escritor, un filósofo español, Fernando de Savater, que tiene una enorme colección de libros, y uno de los temas favoritos de Fernando de Savater es la ética. Hay dos libros que yo recomiendo, uno es Ética para Amador, que es un libro donde se supone que Fernando de Savater conversa de ética con su hijo, y el otro es Los 10 Mandamientos en el siglo XXI. Otro libro exquisito para poder reflexionar sobre qué es la ética. Y leyendo a Fernando de Savater, nos cruzamos con unas cosas que nos parecieron muy simpáticas. Este libro, Ética para Amador, comienza comparando a los seres humanos con los animales. Entonces nos reflexiona Fernando de Savater que, por ejemplo, los castores hacen presas o represas en los ríos. Son animales que están naturalmente condicionados para hacer represas. No las piensan, las hacen. Y esa es una forma natural de ellos para su alimentación, para su alojamiento. Todo se basa en que en forma natural, en forma genética, por su memoria genética, puedan resolver su vida. Igual sucede con las abejas. Las abejas hacen panales y las hacen en el Perú, las hacen en China, en Japón o en cualquier lugar del mundo. Y los panales siempre tendrán la misma forma. Y siempre tendrán miel y siempre serán mezcla de alojamiento, de alimentación, de lugar de procreación, y esa es su forma natural de desarrollo de las abejas. No necesitan pensarlo, no necesitan reflexionarlo, pero en la naturaleza hay un ser que sí reflexiona,
y que le cambia el uso a las cosas. Y que lo que hoy día sirve de arma puede servir mañana de apoyo para una construcción de vivienda. Y al día siguiente puede servir de instrumento musical. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, dotado de una inteligencia diferente que la de los animales, puede tomar decisiones, y esta toma de decisiones significa algo muy importante. Significa libertad. ¿Qué cosa es la libertad? Es la capacidad de escoger. Y cuando hay capacidad de escoger, ya no vivimos en un determinismo, ya no suceden las cosas porque nosotros seamos víctimas de las circunstancias, sino suceden porque tomamos decisiones. Ahora, tomamos decisiones dentro de determinado ambiente, natural y social. Frente a la naturaleza, nosotros sabemos que hay determinados alimentos que podemos comer, y hay otros alimentos que no podemos comer. Vemos un vaso de jugo, para el caso peruano, de chicha morada, y nos podemos tomar la chicha morada. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurriría, de forma espontánea, tomarnos un vaso de lejía, por ejemplo. Salvo que haya una voluntad expresa de querer suicidarnos. Porque ahí sí sucedería que, de nuevo, nuestra capacidad de decisión nos puede llevar hasta el extremo de atentar hasta nuestra propia naturaleza. En el caso de algunos animales, sí atentan contra su propia naturaleza, pero lo hacen también por esta memoria genética de la que hemos hablado. Hay especies que cuando ya llegan a cierta cantidad dentro de su espacio vital, comienzan a destruirse. El animal humano, para llamarnos así, no. Nosotros tomamos decisiones. Y tomamos decisiones de distinto tipo. Y conforme hemos ido evolucionando en la especie, ya tomamos decisiones sobre cosas subjetivas. ¿Basados en qué? En qué cosa es prioritaria para nosotros. Y acá yo quiero usar una anécdota más. Una historia que está en la tradición judeo-cristiana, que aparece en la Torá de los judíos, en el libro de lo que es la Biblia original, y la Biblia cristiana, en cualquiera de sus versiones, en el Génesis. En uno de los capítulos del Génesis se narra la historia de Jacob y Esaú, hijos de Isaac y de Rebeca. Y alguno de nosotros debe acordarse de que la historia de Jacob y Esaú es la historia de unos gemelos. Y acá les explicamos una cosa. Vamos a explicar algo de genética, y de biología, o de embarazos. Jacob y Esaú eran gemelos. Pero en esas épocas, y hasta la Edad Media o hasta la Edad Moderna, la primogenitura, o sea, el ser el primero dentro de una familia, daba derechos especiales. ¿Cuál es? La herencia. Todos los reinados, por ejemplo, están destinados en principio al primer hijo. Y la historia de Jacob y Esaú trae justamente un tema relacionado a eso, es ¿quién hereda? Bueno, el que había nacido primero había sido Esaú, y el que había nacido después había sido Jacob. ¿Quién tenía los derechos de primogenitura? Era Esaú. La anécdota relacionada al embarazo que les quería comentar es que usualmente
en el desarrollo en el vientre de la madre, en el caso de hermanos gemelos, se entiende, por lo menos es lo que dicen muchas teorías médicas, que el primero que nace ha sido el último en fecundarse. Ironía. Entonces, como el primero que nace es el menor y el segundo que sale es el mayor. Jacob sería el mayor para las teorías actuales. Esto estoy hablando de teorías médicas, pero es teorías al fin. Bueno, pero la anécdota es que tenían un conflicto. No tenían un conflicto. Estaba definido que Esaú era el mayor y Jacob era el hijo segundo. ¿Qué sucedió? Esaú era aficionado a la caza, a la actividad de campo, mientras que Jacob era pegado al hogar, se dedicaba a pastar animales cerca del hogar y a las labores domésticas. Y entre las habilidades de Jacob estaba cocinar. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero la historia dice que en algún momento llega Esaú de su cacería y Jacob había preparado un delicioso potaje, un plato de lentejas. Y Esaú le dice: invítame de lo que has preparado. Y Jacob le dice: no te lo voy a dar gratis, te lo doy a cambio de tus derechos de primogénito, a cambio de tu primogenitura. Miren, tenía que decidir una cosa interesante. La primogenitura está vinculada a todos los derechos de herencia que había en esa época, a todos los bienes que el padre pudiera dejar. Esaú no vio el horizonte futuro, vio lo que su estómago necesitaba en ese momento y decide y escoge el plato de lentejas y acepta cederle los derechos del primogénito. De ahí viene toda la historia, donde ustedes, si se toman la molestia de revisarla, que Jacob, con el apoyo de su madre Rebeca, se disfraza con... la diferencia también entre los hermanos, uno era peludo, Esaú era peludo, Jacob era lampiño, se disfraza y logran que Isaac le dé la bendición como hijo primogénito a Jacob. Y Jacob se convierte en rey de los judíos. De nuevo la ética, y ética pública. Lo que estaba haciendo, la negociación que había hecho Jacob, era legítima, no vamos a hablar de legítimo porque estamos hablando de leyes, pero era ética. Los trucos que hizo Jacob con su madre Rebeca eran éticos, eran correctos, buenos, malos. Los dejo a ustedes con la reflexión, porque de eso se trata la ética, de la libertad de hacer y de que en ese hacer podemos hacer correcto o incorrecto, podemos hacer malo o bueno. Y el malo o bueno tiene mucho de subjetivo. Y acá vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con lo que yo quiero explicarles cuando hablamos de la función pública. Cuando hablamos de la ética en la función pública, estamos hablando de la corrupción, principalmente de la corrupción, porque la corrupción es el concepto amplio de todas las modalidades como se viola lo que se espera una conducta correcta, una conducta que tenga una línea saludable para la sociedad. Y en la función pública
es bien interesante porque ahí tenemos que aprender a diferenciar. Por ejemplo, yo tengo mi dinero obtenido por mi sueldo, por un trabajo que tengo de vendedor de papas en un mercado, y he acumulado cierta cantidad. Lo que yo haga con ese dinero, yo tengo grados de libertad para utilizarlo. ¿Por qué? Porque si vivo en una casa, tengo obligaciones de pagar la luz, tengo obligaciones de pagar los servicios, porque estoy recibiendo servicios, y tengo que pagarle también al Estado, que me brinda otros servicios de poder transportarme en vías públicas, en servicios de alumbrado público y en servicios de hospitalarios, cosas por el estilo. Entonces, yo pago todo eso y después todavía me queda dinero y puedo decidir qué hacer con él. Y lo puedo regalar. Yo lo puedo regalar, tenemos la libertad, el derecho de regalarlo. Pero ahora pasamos a que soy empleado de alguien. Entonces yo vendo papas en el mercado, igual, por el cual me pagan 600 soles mensuales, pero el kiosco, el puesto donde trabajo en el mercado no es mío. Y a mí el dueño del mercado tampoco me pide que yo compre las papas en el mercado mayorista ni que las traiga al mercado, simplemente que me quede en mi puesto vendiendo. Soy un empleado. Sigo en el rubro privado. Ingresan diariamente 1000 soles de venta de papas. Pregunto, ¿puedo usar esos 1000 soles como yo desee? ¿Puedo darme la libertad de que pasa un pordiosero y me siento emocionado y me da pena su situación, agarrar de la plata de la caja y darle? Ya no es mi dinero. Porque mi dinero son los 800 soles que he pactado para que me paguen mensualmente y que los recibiré a fin de mes. Pero el que estoy usando en ese momento ya no es mío. Ya estoy trabajando para alguien que es el dueño de ese dinero. Tengo la misma libertad para usarlo. Y viene el debe. Debo usarlo, porque poder puedo. Paso a una empresa más grande. Y acá voy a hacer el primer enganche ya con la función pública en sí. Y paso a una empresa, digamos, que es una empresa que distribuye alimentos a nivel nacional. ¿Okay? Yo soy un vendedor de esta empresa. Y cuando viajo, porque la empresa es a nivel nacional, la empresa me da un dinero para que cubra mis gastos de hotel, de alimentación, ¿ya? Y de movilidad en la ciudad a la que voy. Entonces me envían a Trujillo y me dan para 3 días de estadía 1000 soles de viáticos, y así se llama, viáticos. No es mi sueldo, porque mi sueldo que yo he pactado con la organización es 2000 soles, 2500 soles mensuales, que me lo van a pagar en una planilla mensual. Es un viático para que cumpla una función. Entonces, cuando yo recibo los 2000 soles, ¿cuál es mi misión? Es irme a la ciudad de Trujillo y comenzar a negociar en el hotel para que me dé una factura por un precio más alto, a negociar en algún restaurante que no me venda comida, pero que me venda facturas para que yo pueda sustentar los 2000 soles y entregarle cuentas al dueño y justificar que gasté 2000 soles aunque no los haya gastado.
tengo la libertad de hacerlo. Puedo hacerlo. Debo hacerlo. Esta pequeña historia de los viáticos se da en el sector privado como en el sector público. Hay muchos trabajadores, y esta es la delincuencia pequeña, vamos a llamarlo así, que creemos que cuando nos dan el viático ya es nuestro, que ya es dinero que ya no es de la organización. Y creemos que nuestra misión es gastar. Miren que llegamos al extremo, muchos llegan al extremo, de que se olvidan totalmente de la tarea que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si a mí me enviaron a Trujillo a vender, ya no me preocupa el vender, me preocupa justificar el viático que me acaban de entregar. Se convierte en el tema central. Y esto lo vemos en empresas públicas y privadas en grandes cantidades. Y lo uso porque esto es el ejemplo más cercano para muchísimos trabajadores. Y esto del viático vale para la movilidad local, por si acaso. Si yo en una empresa pública o privada tengo que movilizarme entre dos lugares de la ciudad, y entre esos dos lugares de la ciudad, si voy en taxi, el taxi me va a costar 40 soles, y yo agarro y me creo muy ingenioso, estimo que soy muy ingenioso, agarro y en vez de irme en taxi me voy en microbús, pero igual le cobro a la empresa o igual le cobro a la institución pública los 50 soles que costaba el taxi. Porque reporto que me he ido en taxi. Me tomé tiempos diferentes. Porque irme en taxi me demora muy poco tiempo, irme en el microbús me demora mucho más tiempo. Pero yo, criollo, listo, vivo, Pepe el Vivo, uso los recursos de la manera que yo estimo conveniente. De nuevo, ahí estamos jugando con la ética en la función pública. Subo un nivel, porque acá se trata de contarles la mayor cantidad de historias. Igual que yo, el gerente de la institución se siente con capacidad de negociar cosas en la institución. Para eso ha sido contratado. Y eso también vale para la institución pública o privada. Y digamos, vamos a imaginar que yo estoy administrando una institución de transportes del Estado o privado. En esta institución de transportes tenemos una flota de ómnibus, sobre la cual hay que negociar un contrato de mantenimiento. Entonces yo, gerente, voy y visito varios proveedores. Y resulta que uno de los proveedores no reúne todos los requisitos. Pero tiene dos características. Una, es pariente de mi esposa. O, les pongo la otra posibilidad, me ofrece una comisión por cada servicio que yo lleve a ese taller para reparar el vehículo de mi institución, privada o pública. Yo tengo la facultad de decidir. Tengo el puede. Debo. Lo preguntas. Debo. ¿Cómo se vive en sociedad? ¿Cómo se maneja en sociedad? Ahora vamos a razonar qué sucede si decido negociar.
Imaginemos que estoy en el sector privado y que el señor Ricardo López es el dueño de la empresa de transportes en la que yo soy el gerente. Y se entera de lo que estoy haciendo. ¿Qué creen que haga el señor Ricardo López? Se entera. Lo chismearon, alguien que me tiene cólera, agarra y le dice lo que estoy haciendo. Ahí les voy a contar una anécdota ahorita. Lo que va a hacer el señor Ricardo López es me va a botar de la organización, me va a despedir de su organización. Y probablemente, si no tiene la forma de probarme el delito, pagará una indemnización especial, pero me va a votar, porque lo que va a ser principal para él es deshacerse de mí, porque no sirvo para su organización. Si estoy en la organización pública, debería ser igual. Debería ser igual. No siempre es igual. Permítanme que haga un pequeño break para relajarnos. A raíz de todos los acontecimientos que han ocurrido recientemente en Lima con la salida de la destitución del Contralor General de la República, nos enteramos que hubo un señor, un auditor de la Contraloría, que ha estado investigando al Contralor. Pero, seamos claros, no estaba investigándolo por cuenta de la Contraloría. Este auditor, no voy a decir su nombre para efectos educativos, este auditor se había nombrado a sí mismo Robin Hood y había decidido investigar al Contralor porque sospechaba que tenía conductas incorrectas. Y estas investigaciones que ha tenido este auditor las ha distribuido en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, en la propia, en otras instancias del Estado peruano, haciendo sus denuncias de toda la retahíla de inconductas funcionales que habría tenido el Contralor o contradictorias con su función pública. Y que, dicho sea de paso, han sido casi todas las pruebas que han usado el Congreso de la República para destituir al Contralor. Y esto trae otra reflexión a dos niveles. Uno es, ¿el Contralor General de la República tenía conductas incorrectas, contrarias a la ética de la función pública? Sí, probablemente, habrá que probarlo en el futuro cercano, probablemente sí. ¿Qué decimos de la ética del auditor? Dice este auditor que él hacía la investigación no en horarios de trabajo. Pero esto trae otro tema que es muy interesante en toda la cultura y en las relaciones dentro de las instituciones públicas. Que no sé, y veremos más adelante, cómo se engancha dentro de los códigos de ética de la función pública. Y es la conducta del auditor, del investigador. ¿Es ética? Para muchos, los odios personales institucionalizados o las serruchadas de piso que llamamos nosotros, el arribismo como método de ascenso laboral, el tratar de que los otros se hundan a como dé lugar, motiva conductas de este tipo. La pregunta que nos hacemos, ¿eso es ético? Es tan complicado lo uno como lo otro. Y es necesario que reflexionemos, porque lo interesante es que reflexionemos sobre estos temas, que reflexionemos, que estemos pensando cómo debemos enfrentar esto.
en la época de los incas, aunque no se sabe si es cierto, porque es teoría también, no había escritura, pero hay algunos autores que atribuyen a que en la época del Imperio Incaico en el Perú se guiaron por 4 principios: Amasúa, Maqueya, Mayuya, 4 o 3. Era: no robarás, no mentirás, no serás ocioso. 3 principios. Y con esos 3 principios la sociedad incaica vivió equilibrada. Yo voy a creer que no necesariamente existían como principios, pero sí que algún observador de cómo se comportaban los incas en el Perú decidió, a la hora de describirlo, decirle: oye, esta cultura se regía por esto, por el Amasúa, Maqueya, Mayuya que aprendimos en la infancia. Y con 4 se manejaron bien. Nosotros en nuestra época contemporánea hacemos más principios. Cuando revisamos, por ejemplo, la ley del Código de la Función Pública, nos va a mostrar 6 o 7 principios. Por acá lo tengo, pues lo vamos a ver después. Bien. 2, 4, 6, 8 principios tenemos: respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad, obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Los principios solo principios, porque la ley comprende principios, deberes y prohibiciones. Ya imagínense, o sea, a 8 por cada tema son 24 cosas que van a tener ustedes que acordarse cuando trabajen para la administración pública. Y como no se van a poder acordar, porque normalmente los peruanos no, todos los seres humanos no nos acordamos más de 5 cosas a la vez. Yo prefiero que tengamos en conciencia de lo conceptual, que eso es lo que nos va a permitir vivir mejor en sociedad. Y lo primero que yo resumiría todo lo que he hablado hasta este momento es que cuando yo trabajo en una institución pública, tengo que asumir en mi cerebro que estoy trabajando con dinero ajeno. Tengo que asumir que tengo un patrón, aunque no lo vea, un dueño de ese dinero. Y eso exige una capacidad diferente de los seres humanos. No es muy simple, porque cuando no logramos identificar al dueño del dinero, creemos que el dinero es de todos y de nadie. Y cuando no es de nadie, nos sentimos con derecho a tomarlo. Y el dinero en la administración pública es de todos los ciudadanos. Y parte de su desarrollo de las sociedades se explica porque en la escalera de la administración pública todos creemos que podemos hacer pequeñas travesuras o grandes travesuras. Pero resulta que, igual que en el sector privado, cuando uno hace travesuras, si el de abajo hace pequeñas, tengan la plena seguridad que el que está arriba está haciendo travesuras multiplicadas por 10.000, por 100.000 de las que está haciendo el de abajo. ¿Cuál es la consecuencia? Que al final todos vamos a mirar con asco al que está arriba. Pero lo que deberíamos ser es intolerantes a todos los niveles de corrupción. A todos. Los bancos, que en general son instituciones privadas, usted va a un banco, usted ve que hay gente que está agarrando dinero, y alguna vez se ha preguntado cómo tantos chicos en una oficina que mueven dinero, y en las noticias solo aparecen 2 o 3 veces al año noticias de robos hechos por propios trabajadores de los bancos. Porque a los bancos llega gente que va y roba, o le roban a alguien que sacó dinero del banco. Pero ¿cuántas noticias leemos de gente que robó en el banco? Pocas.
¿Por qué? Porque lo que ha hecho los bancos a nivel mundial es desarrollar una serie de procedimientos para minimizar el riesgo de que la gente tome el dinero. Cuando un cajero va recibiendo el dinero durante el día, él al terminar el día, no al día siguiente, no a la semana siguiente, no, al terminar el día, su cierre de operaciones es su cierre de caja. Y así como cierra el cajero, cierra también la oficina. El misterio, lo interesante en las experiencias de la banca es que un banco puede cerrar hoy en día, una agencia bancaria puede cerrar y no pasa nada porque ya todas las cuentas del día se terminaron. Entonces, en principio, todo el mundo rinde cuentas, no una semana después, rinde cuentas en el día. Si un cajero tiene una diferencia de caja, ¿quién responde? O sea, si tuvo un faltante, responde el cajero. Si reporta un sobrante, se queda en custodia para compensar a todos cada cierto tiempo de que por el trabajo eficiente que puedan haber logrado en el año. Otro segmento donde ustedes van a ver algo parecido que en los bancos es con los supermercados. A los que viven en capitales de ciudad ya tenemos costumbre de vivir en supermercado. ¿Qué hace un supermercado? Todos los días cierra sus cuentas. Todos los días hace inventario. O sea, cuando uno compra determinada cantidad de latas de leche, el almacén se está controlando. Y al final del día va a haber alguien que haga un recuento. No de todos las mercaderías del supermercado, pero es un recuento al azar de algunos productos para ver cuál fue el movimiento y cuánto quedó al final del día. Entonces, ¿qué han hecho? Han mejorado procedimientos. Y acá les pido que tomen en cuenta esto porque tanto para su vida privada como para la función pública, los procedimientos son los que mejor garantizan disminuir los problemas de corrupción en las instituciones. Procedimientos bien diseñados, procedimientos transparentes, procedimientos inflexiblemente aplicados a todo el mundo, son los que garantizan que las instituciones caminen bien. El gerente de una sucursal de un banco no puede decirle al cajero, gírame $200,000 o $100,000 ni $10,000. No puede. Para poder girarle dinero tiene que cumplirse un procedimiento. Todos los involucrados tienen que participar y que tiene que quedar registrado todo. Y ahí viene otro tema que es interesante de la administración pública y que ha sido materia de discusión estos días. Han habido conversaciones entre los ministros y el Contralor General de la República. De nuevo, la ética de la función pública. ¿Puede conversar el ministro con el Contralor? Yo creo que el ministro de Economía sí puede conversar con el Contralor. Porque el ministro de Economía puede conversar con el Contralor sobre los temas presupuestales de la Contraloría. Pero ¿puede conversar el ministro de Transportes o el ministro de Vivienda directamente con el Contralor? Salvo para actividades protocolares. Porque las funciones son diferentes. Porque el Contralor tiene que hacer auditoría. Y cuando hay auditorías, hay una etapa que se llama los descargos. Y los descargos no se hacen al Contralor, ni se hacen al auditor general, ni al jefe de OSI de una entidad. Se hace ante la comisión auditora. Entonces, si hay que hacer descargos, se discuten con el que me está determinando las faltas.
que hay un procedimiento formal. Pues son temas que tenemos que tener en cuenta porque cuando uno está dentro de la función pública, si no es consciente de los efectos de nuestras conductas, va a suceder lo que vemos cotidianamente. Todo el mundo cae. En estas semanas han caído, en pocos meses han caído 2 ministros. Ha caído el ministro de Transportes y Comunicaciones y ha caído el ministro de Economía por conversaciones inadecuadas, inoportunas con el Contralor General de la República. ¿Relacionadas a qué? A un tema que estaba siendo materia de auditoría. Y creemos nosotros que, visto desde el Código de Ética de la Función Pública, cuando toquemos los puntos, probablemente los vamos a comentar, es válido. Pero nos falta un montón todavía para conversar con ustedes. Tenemos que hablar un poco ahora ya, en concreto, de la norma que gobierna que es el Código de Ética de la Administración Pública. Vamos a hacer una pausa.